buenos días a todos, a todas, bendiciones en este día martes del Señor. Beato Contardo Ferrani, Contardo Ferrani. Hoy es el día y el cumpleaños del padre padre Rangel, Francisco Rangel. Ahora lo entiendo por eso, porque es medio contardo, medio contardo. Dios, Dios te bendiga, Padre Francisco Rangel, bendiciones en este día de tu cumpleaños. Bueno, pues hoy estamos en este martes. Bendiciones a todos los que es sus cumpleaños, su santo. Bendiciones, escuchamos esta alabanza y nos preparamos a mi Señor. Ven y lléname, Espíritu de Dios.
En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendiciones a todos los que en este día cumplen años, a todos los que en este día es su santo. Vuelvo a recordarles, el Padre Francisco Rangel es su cumpleaños. A los que tienen por nombre Contardo, bueno, no tienen por nombre, pero a veces son medio retardados, algunos de nosotros somos así. Beato Contardo Ferrani en el año 1902. El sumo pontífice deseaba que algunos profesionales modernos llegaran al honor de los altares, y este deseo se cumplió con el ingeniero Contardo Ferrani. Nació en Milán en el año 1849, hijo de un ingeniero que era profesor de matemáticas. Contardo significa en alemán valiente en el combate, combate, valiente. Heredó de sus padres sus grandes cualidades para las matemáticas y los idiomas, y a los 6 años ya era una lumbrera en la escuela. Casi le enseñaba más en su casa que en las clases. Terco y caprichoso desde pequeñín, necesitó de las fuertes castigos de su padre para dejar esos defectos que le dañaban su carácter. En los años de estudiante lo acompañaron, los compañeros se admiraban de que no viviera con ellos enamorando muchachas, y él les decía que ya tenía otras 2 novias. Al fin alguien vino a saber que el nombre de ellas era la ciencia y la santidad. Desde muy joven hizo el voto de castidad o juramento de permanecer siempre puro, pero no contó a nadie este secreto. Con esto, cuando iba a los bailes, se colocaba siempre entre los músicos, tocando algunos de los instrumentos, y así no tenía que bailar. Las muchachas decían de él, muy educado, pero demasiado serio como para entablar un noviazgo con él, y no lograban enredarlo en su sentimentalismo. Contardo tenía una memoria privilegiada para aprender idiomas. Además del italiano, latín y el alemán, se propuso aprender los idiomas en los cuales fue escrita la Biblia, el hebreo y el griego, y llegó a hablarlos y a entenderlos de manera admirable. A quien le preguntaba cómo había conseguido tal enseñanza, le respondió: el Espíritu Santo ha permitido los esfuerzos que hice por aprender esos idiomas. Desde el día de su primera comunión, Contardo experimentó un cambio muy notable, y ya fue dejando sus caprichos y malos genios y comenzó a ser mucho más obediente. Y desde que en el colegio leyó La imitación de Cristo, su modo de pensar tuvo un giro de 180 grados, y en adelante ya lo que le interesaba no era agradar a la gente y ser famoso y rico, sino tener contento siempre a Dios. Desde años de colegial y por toda su vida, su deporte favorito de Contardo Ferrini fue subir a las montañas, el alpinismo. Llaman esto en Italia porque los montes más altos de allá son los Alpes, alpinismo. Entre sus compañeros del alpinismo tuvo a Achilles Ratti, que después fue santo pontífice con el nombre de Pío IX, y se fue quien promovió después su causa de beatificación. Contardo repetía: preséntame a un joven con terribles inclinaciones hacia los vicios, que yo por medio de estos deportes fuerte y vigorosamente la formaré una voluntad
tan vigorosa que logrará dejar sus malas costumbres. En el colegio y en la Universidad de Pavia siempre consiguió los primeros puestos y presentaba trabajos científicos tan sumamente bien hechos que los profesores se quedaban admirados. Uno de sus exámenes finales lo presentó hablando todo el tiempo en griego con admiración de todos. Sus compañeros le consultaban muy frecuentemente. Los otros alumnos, al notar que no participaba de sus patanadas ni se reía de sus chistes verdes, empezaron a burlarse de él, llamándolo a el San Luis del colegio. Al principio le decían de burla y después con verdadera admiración lo acompañaban. A los 21 años estuvo con su doctorado con las mejores notas de la universidad y luego consiguió una beca para ir a especializarse a Berlín. En la universidad dejó bien organizada una asociación mariana de jóvenes para hacer apostolado entre los compañeros. A varios los había logrado entusiasmar por las buenas lecturas. Los empleados del hotel donde residía se quedaban admirados de que ayunaba muchos días y de que pasaba noches enteras en oración. Lo primero que hizo en Berlín fue buscar un templo católico y adherirse a la conferencia de San Vicente de Paul, una asociación de católicos dedicados a ayudar a los pobres. Se quedó aterrado al constatar los fríos que son los protestantes para la religión. Berlín era la de mayoría protestante y escribió: aquí encuentro gente muy seria, pero ha llegado a la conclusión de que el protestantismo lleva a ser simplemente bueno aquel que el catolicismo llevaría a ser santo. Escribiendo a un amigo le decía: estoy asqueado de la corrupción de esta ciudad. Como para el protestante basta la fe para salvarse y no tiene casi sacramentos, ni le dan importancia a la necesidad de hacer buenas obras, ni creen en que hay que ir al purgatorio a pagar nuestras faltas, se dedican a todos los vicios habidos. Terminada su especialidad en Alemania, volvió a Italia y fue nombrado profesor de la Universidad de Pavia, y solo tenía 23 años. Antes de posesionarse fue a Roma y tuvo la dicha de recibir la comunión de manos del Santo Padre León XIII. Las ganancias que conseguía como profesor las repartía entre los pobres. Sus padres le aconsejaron que buscara esposa y él le respondió: yo ya me casé con mi antigua novia, que ha sido siempre la ciencia. Habría podido añadir también que se había casado con la santidad, pero era muy humilde para decirlo ahora. En Italia había leyes muy anticatólicas. Contardo se dio cuenta de que los católicos debían tener representantes en las corporaciones y empezó a hacer campaña en favor de las ideas católicas y luego fue elegido concejal de Milán y promovió fuertes iniciativas en favor del catolicismo. Con varios otros líderes católicos promovió y apoyó la fundación de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Milán, que ha sido un gran apoyo para la religión. Las publicaciones de Ferrini fueron numerosas. Publicó más de 200 monografías o escritos sobre un tema determinado cada uno, que ocupan 5 gruesos volúmenes. Redactó también varios libros de textos. A sus alumnos le insistía en un gran modo de hacer bien a los demás, es darle buen ejemplo, y él les daba siempre. Un día un sabio extranjero, al verlo actuar, exclamó: ¿qué tiene el profesor cuyas acciones impresiona tan positivamente a los demás? Los estudiantes exclamaban: este es uno de los pocos profesores de la universidad
que se atreven a hablar de Dios en sus clases. Y en el año 1902, en pleno verano, se fue a practicar su deporte favorito, que era subir a las montañas, y en el viaje sintió mucha sed. Vio una fuente de agua y creyó que era agua pura y bebió, pero resultó que aquella estaba contaminada y adquirió el tifo. En pocos días se agravó, mandó llamar al sacerdote y después de haber recibido los santos sacramentos murió prácticamente el 16 de octubre del año 1902, con la satisfacción de haber cumplido siempre muy bien su deber y de haber hecho toda clase de sacrificios con tal de no ofender a Dios y de no manchar su alma de pecado. El Santo Padre Pío XII lo beatificó en el año 1947. La dueña del hotel donde residía, al saber que lo iban a declarar santo, exclamó: ¿Por qué? Pero ¿por qué lo declaran santo si él lo único que hacía era cumplir bien sus deberes? Y el pontífice, al saber contestó: es que esa es la mejor definición de un santo, el que cumple muy bien sus deberes por amor a Dios. Contardo, ruégale a Dios para que nos conceda la gracia de que haya muchos profesionales santos y cada uno de nosotros nos volvamos santos cumpliendo cada día los propios deberes, pero siempre por amor a nuestro buen Dios y al prójimo. Bueno, pues este es Contardo, en el nombre de Jesús. Bendiciones a todos en el Señor. Y bueno, pues vuelvo a repetirles, a veces sí tenemos muchos contardos o contardas por ahí. Bueno, hermanos, pues vamos al Evangelio del día, que el Señor nos da su presencia y su gracia. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por aquellos días Jesús se retiró al monte a orar y pasó la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a 12 de entre ellos y les dio el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Simón llamado el fanático, Judas, hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano, y allí encontraban mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Había venido a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues hermanos, en esta mañana de martes, hoy el Señor nos está invitando a darnos cuenta de que para tener una decisión de delegación que tú tengas, como por ejemplo Jesús, que le delegó toda su gracia a los apóstoles, tú tengas una decisión de delegar, tengas una decisión de formalizar algo en el noviazgo, que vas a comprometerte, en el matrimonio que te vas a casar, en la compra de una casa que te vas a realizar, en la compra de algo que sea voluminoso por el costo. Ponte en la oración, ponte en ese compromiso de entregárselo a Jesús. Que todo lo que vayas a planear en grande escala,
porque 12 apóstoles es una grande escala, 12 hombres que tienen ese haber cultural un poco limitado, no tienen tanto ámbito cultural como para poder nosotros ver que ya pueden guiarse a sí mismos con el Espíritu de Dios. Ellos, al igual que nosotros, estamos conociendo y muchas veces nos quedamos enredados con nuestras debilidades y flaquezas y nos quedamos detenidos. Los apóstoles, cual escuchamos aquí todos los nombres, es porque en el caminar de Jesús los escogió bajo la mirada de la presencia de Dios. Y escucha bien, dice, se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios, y cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y eligió a los 12 que les llamó apóstoles. Entonces, una decisión de determinar una acción semejante que tú tengas, que nosotros tengamos, pues se amerita ponernos en oración para poder decirle al Señor: Señor, es tu empresa, es tu caminar, Señor, esto que quiero realizar en esta misión determinada, es conforme tú lo tienes planeado. Entonces muchos de nosotros preparamos material, preparamos esa situación, y tú y yo tenemos que hacer oración para que entre en el corazón ese tema que preparaste, esa reflexión que preparaste, si pueda entrar en el corazón de los demás. De tal manera que cuando escuchamos esta parte del Evangelio, Jesús escogió a todos, y todos específicamente estamos escuchando que ya tenía planes para cada uno de ellos conforme el trabajo que se tiene. Dentro de cada uno de ellos sabemos las flaquezas. Hasta ahora sabemos las flaquezas que ellos tienen. Pues Jesús ya los conocía y los escoge no con el fin de que se queden en el mismo lugar, sino con el fin de que a través de la enseñanza vayan modificando su estatus de vida. Es decir, Jesús me toma como soy, pero no me deja donde estoy. Y a ti, y cada vez que tú proclamas la enseñanza, cada vez que tú das el tema, la reflexión, cada vez que tú das la homilía como sacerdote, inmediatamente, pues tú proclamas al Señor, proclamas el mensaje, proclamas la homilía, proclamas la exhortación, pero el Espíritu Santo le va a hablar a cada uno en particular. Y va a decir a aquel hermano que estuvo presto como discípulo a decir: eso me quedó a mí. Eso me quedó bien entallado. Pareciera que me lo estás diciendo a mí nada más, pero realmente no estamos diciendo nombres, porque el Espíritu Santo te está diciendo de una manera personal, cuando nosotros estamos diciendo lo general. Es muy importante que nosotros vayamos determinando, viendo cómo nos habla el Espíritu de Dios. De tal manera que Jesús primero hace oración y después hace su delegación, delega. Y sabiendo que hay un Pedro que lo negó 3 veces, sabiendo que hay un Tomás que dudó sobre sus llagas, si había muerto o no había muerto, o si había resucitado y estaba vivo, habiendo un Felipe que le dijo: muéstranos al Padre y eso nos basta, habiendo un Judas que lo vendió. Sí, él ya lo sabía. ¿Por qué te digo que ya lo sabía? Porque él se compadece de nosotros y nuestras negligencias. Tanto amor tiene que le nace la misericordia y la compasión como un signo del amor que eso tiene. De tal manera que cuando tú y yo tenemos un amor específico y sabemos amarnos, tienes compasión de aquella o aquel que no conoce y quiere encontrarse con una expresión de amor o de amistad o de afecto, y ves que es muy, muy limitada en sus expresiones afectivas, muy limitado en sus cariños y en sus afectos, pero sin lugar a dudas es punto de ese amor. Y estoy hablando de una manera carnal, pero ahora de una manera espiritual. El amor de Jesús sobrepasa nuestras
limitaciones y pecados. Entonces Jesús cuando después de que ya bajan con los discípulos y los apóstoles, escucha bien, después Jesús con los discípulos y sus apóstoles bajaron del monte y sus discípulos y apóstoles se detuvieron en un llano. En el momento de detenerse en el llano vieron a mucha gente que salió al encuentro. Ahí se encontraban y salió al encuentro de Jesús. Todos tenían que ver, porque tu forma de oración es única, tu forma de vivir es única, tu forma de tratar es única. Ese es el amor. Tu forma de dirigirte a nosotros es única. El amor siempre va a darnos lo único que nosotros necesitamos, y ese amor que Jesús lleva a todas las comunidades. Escucha cuántas gentes fueron de Judea, venidos de Judea, de Jerusalén. Ese es norte, sur, de Judea, este, oeste, Tiro y Sidón. Gente que venía de distintos lugares específicamente a oírlos, a oírlo. Entonces, la enseñanza específicamente es primero antes de la curación. Entonces, a ti te fastidia la homilía, a ti te aturde la reflexión, te apura que acabe. No. Aquellos venían a oírlo y después de oírlo el Señor los curaba de sus enfermedades. Entonces, si tú y yo no nos ponemos a oír el mensaje, no nos ponemos a oír la gracia, no nos vamos a curar. Ahora, quizás yo te lo digo así, pero realmente el Señor es tan misericordioso que algunos textos no dice que aquellos estaban escuchándolo. Vamos a poner el caso de aquel que lo desprendieron del techo, baja del techo, y en el momento Jesús mira a aquellos que estaban arriba y tuvo admiración de los intercesores. Y se fijó Jesús cómo aquellos tenían confianza en Jesús. Y Jesús le dice al paralítico: anda, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús accede sin que le escuchen la predicación. Accede. Entonces aquí escuchamos que aquellos habían venido a oírlo. Entonces cuando tú extiendes ese panorama de ser esa tierra que quiere ser fecundada, te pones a escuchar como buen discípulo, te pones a ser medido como gran discípulo, y inmediatamente Jesús cura a los enfermos, y a los atormentados por espíritus inmundos quedan curados también. Y esa es la enseñanza que tenemos que tener constantemente en un caminar. Toda la gente procuraba tocarlo. Toda la gente procuraba tocarlo porque salía de él una fuerza que sanaba todo. Es la fuente. Esa fuente que no se agota es el camino de oración. Esa fuente que no se extingue es el camino de oración. Así que esa fuente tenemos que vivirla en un continuo amén. ¿Qué significa amén? Así sea, Señor, que se haga tu voluntad en mí. Señor, aquí estoy, Señor, para ti. Entonces, en ese amén tenemos que tener constantemente esa entrega de bendición. Y bueno, pues hoy en este día, nuevamente el Señor nos regala la gracia para poder tener un estreno del día en su presencia santa y gloriosa. Bendito y alabado y glorificado seas, Padre, porque en este día te manifiestas glorioso en medio de nosotros, para poder tener esa gracia de poder seguir delegando, pero primero haciendo oración y escuchando tu palabra. Te alabo, te bendigo y te glorifico, Padre, porque nos das esa enseñanza, y cada día que quieras ser discípulo, Dios siempre te va a poner el parámetro de su Santo Espíritu para aprender. Que el Señor te guarde de todo mal y te lleve a la vida eterna. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz martes para todos. Nos vemos al rato en la celebración. Primero Dios.